Hoy es 3 de enero. Nos acercamos cada día más a la Epifanía y como iglesia celebramos la memoria libre del Santísimo Nombre de Jesús. Dispongámonos a escuchar el Santo Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Yo no lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. En medio de un mundo en donde se habla de injusticia y en donde muchos superan su libertad para pararse por encima de sus hermanos, el autor de la carta de San Juan, la primera lectura de la liturgia de hoy, propone la práctica de la justicia como desagravio y testimonio de que el Hijo de Dios se hizo carne para quitar el pecado. No teniendo pecado, se hizo pecado por nosotros, para que lo imitemos y en nosotros se manifieste la resurrección de su Hijo. Pero es necesario pasar por el fuego del Espíritu y así alcanzar la santidad. En este tiempo de Navidad aprendimos del ejemplo de vida de varios personajes que practicaban la virtud cardinal de la justicia. Por ejemplo, nos lo dijo el evangelista Mateo en el capítulo 1, versículo 19, respecto de José, el esposo de María. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. También lo escuchamos del evangelista Lucas. Leemos en el capítulo 1, versículos del 5 al 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Del mismo autor, Lucas, en el capítulo 2, versículo 25, leemos también respecto a la justicia o al ser justos. Dice el texto: Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y esperaba en él el Espíritu Santo. También el evangelista Marcos dijo de Juan en el capítulo 6, versículo 20: Pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Mucho podemos aprender de estos personajes y de los autores sagrados para conocer y practicar de la verdadera justicia y así podernos llamar hijos de quien es justo, porque lo hemos aprendido de él y somos parecidos a Dios mismo, incluso el llamarnos hijos de Dios. Para llegar a ser justo e hijo de Dios, debe estar en el mundo, pero alejado del mundo, para realizar todo el bien espiritual posible. Quien está en el mundo, su práctica más constante es el divertimento de las cosas materiales, que cada vez se aleja de las espirituales. Imposible que alguien que ande en el mundo logre llegar a ser justo. El ser hijo de Dios es una degustación y preparación en este mundo para lo que gustaremos en plenitud el día de nuestro encuentro definitivo con la manifestación verdadera del Hijo de Dios Altísimo.
quien ha querido con su sacrificio quitar el pecado de nosotros para dignificarnos y devolvernos la alegría de sabernos hijos del mismo Creador, desea que ya no caigamos en el odio, ni en el rencor, ni la envidia, ni todo aquello que nos separa de ser hijos del Padre Eterno. Permanezcamos entonces en Él para no fallarle al amor, para que alcancemos a ser perfectos así como es Él, perfecto, pues ya no somos ignorantes, ya sabemos quién es la verdadera justicia y que quiere que la practiquemos porque somos de Él. Cuando el pueblo se siente liberado de la opresión, entona cánticos al Dios que lo liberó, expresa la grandeza de su Dios, la manifestación y acción del poder de su Señor, lo hace declarar rey en sus vidas y cuenta a sus progenitores que el Dios y Señor debe ser tenido como rey por todas las edades. Hoy el Evangelio describe al testigo de la manifestación del Mesías. En medio de un pueblo, después de José y María, los ángeles y los pastores, Juan el Bautista con las palabras: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Hoy el profeta presenta al Mesías según la promesa que vendría Elías mismo a presentarlo. Lo exhibe como quien quita el pecado del mundo, pues vino el mismo Espíritu a ungirlo como rey para la salvación de todo Israel. Juan testifica que es Él a quien hay que seguir. Debemos contemplarlo, pues, de la misma manera como Él contempló al Espíritu que se posaba sobre Él, contemplémoslo nosotros como el Hijo de Dios, el lleno del Espíritu Santo, porque Él quiere que todos nosotros también seamos sumergidos en el mismo bautismo para llamarnos también hijos de Dios. La Agencia Católica de Informaciones, perteneciente a la Eternal World Television Network, más conocida como EWTN, la primera cadena de televisión por cable vía satélite de la Iglesia Católica, nos dice acerca del día que se celebra hoy, Día del Santo Nombre de Jesús. Cada 3 de enero la Iglesia celebra el Día del Santísimo Nombre de Jesús. Este es aquel santísimo nombre anhelado por los patriarcas, esperado con ansiedad, demandado con gemidos, invocado con suspiros, requerido con lágrimas, donado al llegar la plenitud de la gracia, decía San Bernardino de Siena. La palabra Jesús es la forma latina del griego Iesus, que a su vez es la transliteración del hebreo Jeshua o Joshua, o también Jehoshua, que significa Yahvé es salvación. El Santísimo Nombre de Jesús comenzó a ser venerado en las celebraciones litúrgicas del siglo XIV. San Bernardino de Siena y sus discípulos propagaron el culto al nombre de Jesús. En 1530, el Papa Clemente VII concedió por primera vez a la Orden Franciscana la celebración del oficio del Santísimo Nombre de Jesús. San Bernardino solía llevar una tablilla que mostraba la Eucaristía con rayos saliendo de ella, y en el medio se veía el monograma Iota, Eta, Sigma, las 3 letras del alfabeto griego, abreviación del nombre de Jesús en griego Jesús. Más adelante la tradición devocional le añade un significado a las siglas Iota, Eta y Sigma. Iota, Jesús; Eta, Hominum, de los hombres; Sigma, Salvador. Reuniéndolos los tres significaría Jesús, Salvador de los hombres. San Ignacio de Loyola y los jesuitas hicieron de este monograma el emblema de la Compañía de Jesús. El nombre de Jesús invocado con confianza brinda ayuda a las necesidades corporales, según la promesa de Cristo. En mi nombre agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien, dice el evangelista Marcos en el capítulo 16, versos del 17 al 18. En el nombre de Jesús los apóstoles dieron fuerza a los lisiados, como encontramos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 6, también en el capítulo 9, versículo 34. También los apóstoles dieron
vida a los muertos, según lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, versículo 40. El nombre de Jesús da consuelo en las pruebas espirituales. El nombre de Jesús le recuerda al pecador el padre del hijo pródigo y el buen samaritano. Al justo le recuerda el sufrimiento y la muerte del inocente Cordero de Dios. Nos protege de los males espirituales el nombre de Jesús, ya que Jesús es la bondad y Él ha vencido el mal en la cruz. En el nombre de Jesús obtenemos toda bendición y gracia en el tiempo y la eternidad, pues Cristo dijo: lo que pidan al Padre se los dará en mi nombre. Veámoslo en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 23. Por tanto, la Iglesia concluye todas sus oraciones con las palabras: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. O por Jesucristo nuestro Señor. Así se cumple la palabra de San Pablo, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Lo encontramos en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Para todos, un feliz día. Bendiciones.